Millonario se sorprende al ver a mesera idéntica a su ex esposa. Un empresario millonario, endurecido por la culpa, entra por casualidad a una fonda al borde de la carretera y se encuentra con un rostro del pasado que creía enterrado, vivo y sirviendo café. Esteban Ruiz caminaba por pasillos de mármol tan silenciosos que su propia respiración le parecía una molestia. En la cima del imperio hotelero, que había construido con manos firmes y el alma cerrada, lo tenía todo, menos paz. Hoy se cumplían 12 años. 12 años desde el accidente, 12 años sin Camila. Esa mañana, en medio de un viaje al interior de Guanajuato para negociar la compra de un hotel colonial, su auto de lujo se ahogó en un camino de terracería. Ironías de los ricos. Millones en el banco, pero rehén de un motor. A lo lejos, un letrero oxidado se movía con el viento. El milagro. Entró solo para pedir ayuda. Entonces, el tiempo se detuvo. Detrás del mostrador, con un delantal gastado y una trenza cayéndole sobre el hombro, una joven limpiaba una taza. Esteban palideció. Esos ojos, ese rostro. ¿Camila? No. Imposible, pero lo era. La mano le tembló. La taza cayó, vidrios rotos. La mesera lo miró asustada, y por un instante fue como si Camila hubiera vuelto a la vida. No podía respirar. Sus dedos se aferraron al mostrador. El suelo se desvanecía. Antes de que pudiera hablar, ella se dio la vuelta. Y entonces lo vio. Llevaba un collar envejecido con las letras C&R, el mismo que él mandó hacer cuando le pidió matrimonio a Camila. La imagen del collar no salía de la mente de Esteban. Las letras grabadas en el dije C&R no eran genéricas. Él había mandado hacer ese collar hacía más de una década, en una joyería pequeña de San Miguel. La C de Camila, la R de Ruiz, el símbolo del comienzo de todo, y quizá del final. Regresó a la capital con el pecho ardiendo. Intentó convencerse de que era coincidencia, un delirio provocado por la culpa y la nostalgia, pero en la madrugada, en su loft silencioso, rodeado de obras de arte que jamás apreciaba, Esteban no podía pensar en otra cosa. La imagen de la mesera lo perseguía. Esos ojos cafés grandes, la forma en que sostenía la taza con la mano izquierda, y sobre todo, ese collar. El collar que Camila nunca se quitaba del cuello. 2 días después, Esteban volvió a El Milagro. Fingió interés en platillos regionales. Pidió un guiso que no probó y esperó. Ella llegó. «Hola, señor. ¿Va a querer el platillo del día?» La voz era más ligera, más joven, pero dulce, como la de Camila. Esteban tragó saliva. Lo que más deseaba era preguntar: «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tienes el rostro de la mujer que destruí?» Pero solo sonrió. «Sí. Y un café, por favor». Mientras ella se alejaba, notó algo que lo desarmó. Al sonreír de lado apareció un leve tic en la comisura de la boca, el mismo que hacía Camila cuando reía por nervios o por ternura. Pequeño, íntimo, demoledor. Cuando volvió, él se atrevió. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Bonito nombre». «¿Vives por aquí?» «Desde que nací», respondió con naturalidad, como quien repite una frase muchas veces dicha. «¿Y tus padres?» Ella dudó por un segundo. Eso bastó para que Esteban notara que algo escondía. «Me crió mi tía. No habla mucho de mi mamá, solo que murió joven antes de que yo entendiera lo que era perder a alguien». Esteban sintió el mundo desmoronarse otra vez. Mantuvo la compostura, pero sus dedos se cerraron con fuerza bajo la mesa. Antes de que ella regresara a la cocina, se arriesgó. «Perdón la pregunta, ¿pero tienes una marca aquí?» Señaló discretamente el lado izquierdo del mentón. Lucía, sin entender por qué, tocó el lugar y dijo: «Sí, de nacimiento». Un puntito que siempre me ha molestado. Esteban casi se cae de la silla. Camila tenía la misma marca. Pequeña, casi invisible, pero él conocía cada detalle de ese rostro, y ahora lo veía reencarnado frente a él. Salió de la fonda como un hombre borracho de pasado. Cruzó la calle sin notar los autos. Entró al coche, encendió el motor, pero no arrancó. Solo miró el retrovisor como si esperara ver a Camila ahí, sentada en el asiento trasero, con esa mirada que mezclaba amor y miedo. En la banqueta un señor mayor vendía fruta. Esteban bajó el vidrio para pedir una botellita de agua. El hombre lo miró con atención, como si lo reconociera. Esteban le dio las gracias y ya iba a subir el vidrio cuando escuchó algo susurrado, grave y cortante.
Esa muchacha. Dicen que su mamá huyó de un hombre poderoso. Silencio. Esteban giró lentamente el rostro. ¿Qué dijo? Nada, patrón. Solo chismes de pueblo. A veces uno se inventa muchas historias, ¿verdad? El hombre se alejó dejando a Esteban atrapado en un remolino. Huyó de un hombre poderoso. Esas palabras retumbaron como un trueno dentro de él. Camila, la huida, el accidente que nunca tuvo cuerpo, el collar, el tic, la marca, la ausencia de padre, la tía que no habla del pasado, Lucía. Esteban encendió el auto, pero esta vez no huyó. Regresó a la ciudad con un nuevo fuego en la mirada. Al entrar a su departamento, Esteban llamó a un viejo amigo que trabajaba en la Interpol y dijo solamente: «Necesito saber todo sobre una joven llamada Lucía Ramírez y sobre su madre». Absoluta discreción. La respuesta del investigador fue rápida, cortante, y lo cambió todo. «Esteban, si es la Lucía que estoy pensando, su madre murió en el parto, la hija sobrevivió. Fue registrada por otra mujer. Nombre completo: Lucía Camila Ramírez». La información del investigador cayó sobre Esteban como un rayo que, en lugar de quemar, congelaba. Lucía Camila Ramírez, la hija de Camila, su hija, sentado en su biblioteca, rodeado de libros que nunca leyó y recuerdos que nunca quiso enfrentar, Esteban temblaba como un hombre en ruinas. El sonido del reloj de pared era el único que se atrevía a existir. Tic, tac, tic, tac. Con cada segundo le faltaba más el aire. Tomó el viejo portarretratos escondido en el último cajón del librero. Camila, con un vestido amarillo claro, riendo en un campo de girasoles, abrazada a él. Aún no sabía que estaba embarazada. O tal vez sí lo sabía, pero no quería que él lo supiera todavía. Con los ojos enrojecidos, Esteban se levantó y fue hasta el piano que había comprado por insistencia de ella. Un piano que jamás tocó. Camila solía bromear: «Un día vas a tocar Cielito lindo para mí, cuando seas viejo y entiendas el valor del silencio». Ahora lo entendía. Se sentó. Las teclas estaban frías como su alma. Intentó los primeros acordes y falló. Las notas se deshacían como arena entre los dedos. Bajó la cabeza tragándose un llanto que ya no sabía reprimir. Fue entonces cuando el recuerdo lo golpeó. Camila gritando, temblando, los ojos llenos de lágrimas y furia. «Tú no me vas a consumir como tu padre consumió a tu madre. Yo no soy tu propiedad, Esteban». El eco de aquella discusión, la última entre ellos, parecía revivir con cada latido de su corazón. Recordaba la maleta en el suelo, la puerta entreabierta, los ruegos de ella por ser escuchada, y él, mandándola lejos, frío, herido en su orgullo. A la mañana siguiente, Camila había desaparecido. Horas después la llamada: accidente en la carretera, auto calcinado, sin cuerpo, solo restos, y un anillo de compromiso derretido. Nunca lo cuestionó, jamás fue al lugar. Prefirió pagar un funeral simbólico, dejar flores en una tumba vacía y seguir viviendo como si ella se hubiera vuelto cenizas. Pero ahora, la hija de ambos vivía y estaba ahí, tan cerca. Tomó el teléfono de nuevo, llamó al investigador. «Quiero todo. ¿Quién registró a la niña? ¿Dónde está esa mujer? El hospital. La fecha. Quiero saber si Camila realmente murió o si fue obligada a desaparecer». Horas después llegó la llamada. «Esteban, prepárate. Camila ingresó a un hospital rural con dolores intensos, usando un nombre falso, Mariana Ríos. Estaba en trabajo de parto. Entró en convulsión. El bebé nació. Ella falleció pocas horas después. Pero aquí viene lo que más te va a interesar. El collar CNR estaba con ella. Fue entregado a la mujer que registró a la niña. El nombre de la bebé, Lucía Camila Ramírez. Y una cosa más. La mujer que registró a la niña fue tu exempleada doméstica, Rosa Ávila. Desapareció poco después, llevándose a la bebé al interior. Cambió de nombre. Esteban guardó silencio. Cada palabra era un clavo en su pecho. Camila murió, pero su hija sobrevivió, y la mujer que la cuidó había sido alguien de su propia casa. Fue entonces cuando una nueva idea surgió. ¿Y si Camila sabía que iba a morir? ¿Y si planeó todo esto para salvar a su hija de mí? Necesitaba saber más. Necesitaba enfrentar la verdad que había evitado por casi una década, y necesitaba mirar a Lucía nuevamente,
con otra alma. Esa noche fue hasta la caja fuerte escondida detrás del cuadro de Diego Rivera. Sacó una caja de terciopelo azul oscuro. Dentro, recortes antiguos, cartas jamás leídas y el diario de Camila, el que él pensaba que había destruido. Pero ahí estaba, intacto, manchado por el tiempo y por lágrimas viejas. Lo abrió en la última página escrita: si no regreso, que ella sepa que todo fue por amor, y que algún día tal vez su padre entienda que el miedo que yo sentía también era el miedo de perderlo a él. Esteban encontró una foto doblada entre las páginas del diario. Era una ecografía, con fecha exacta de 9 meses antes del accidente. Camila estaba embarazada. Él lo supo todo ese tiempo, pero eligió olvidarlo. El viento de la sierra cortaba como navaja, pero Esteban apenas lo sentía. Refugiado en su hotel en las montañas, un palacio de piedra y cristal que parecía aislado del mundo, caminaba por los pasillos como un espectro de sí mismo. Pasaba los dedos por las paredes frías, como si pudiera arrancar de ahí un recuerdo que nunca existió. Llevaba el diario de Camila consigo, doblado junto al pecho como un relicario prohibido. Había leído cada página al menos 4 veces. Las palabras de ella, a veces dulces, a veces temerosas, parecían haber sido escritas ayer, y la más cruel de todas era una palabra que se repetía con frecuencia: huida. Camila huyó, no solo del miedo, huyó de él. En el piano del salón principal, ahora cubierto por una sábana blanca, se sentó una vez más. Retiró la tela con manos temblorosas. El polvo danzaba en el aire, iluminado por el sol de la mañana. Intentó de nuevo tocar cielito lindo. Erraba las notas. Se le trababan los dedos. La melodía se escapaba como agua entre los dedos de un hombre demasiado viejo para retener el tiempo. Dejó caer la mano sobre el teclado y se quedó así, en silencio, por minutos enteros. Después, con rabia de sí mismo, rompió otro intento de carta para Lucía. Las hojas arrugadas cubrían el piso de su habitación. Cada una comenzaba con «Querida Lucía» y terminaba en la nada. No sabía qué decir. «Soy tu padre». Le parecía monstruoso. No podía simplemente reaparecer con esa carga. Era un extraño, un hombre que, solo ahora, demasiado tarde, quería formar parte de una vida que ya se había vivido sin él. Y Lucía no lo necesitaba. Esa era la verdad. Al otro lado de la sierra, en ese pueblito de calles angostas y paredes de colores, ella vivía, trabajaba, cantaba bajito entre los clientes. Servía comida con esa misma sonrisa ladeada. Esteban comenzó a observarla de lejos. Iba a la plaza del pueblo, tomaba café en el puesto de la esquina, fingía ser un turista curioso, pero sus ojos siempre estaban en ella. Esa tarde se escondió detrás del vidrio de una farmacia abandonada al otro lado de la calle. Duele verla tan viva. Duele aún más no formar parte de eso. Lucía salió de la fonda, limpiándose las manos en el delantal, con el collar C&R colgando sobre el pecho. Una clienta dijo algo gracioso. Ella soltó una carcajada. Esa risa, esa alegría que también tenía Camila, esa alegría que él ayudó a apagar poco a poco. Esteban bajó la mirada, avergonzado hasta de respirar el mismo aire que ella. «Vámonos de aquí, Esteban», susurró para sí mismo girándose para marcharse, pero algo lo detuvo. Desde dentro de la fonda, una voz estalló con rabia. Era Lucía, gritándole a la mujer que la había criado. Ahora él sabía. Rosa, la antigua empleada. «Estoy harta, tía Rosa. Estoy harta de mentiras». Su voz se elevaba en oleadas cargada de dolor. «Siempre me dices que mi mamá murió joven, pero nunca hablas de quién fue, nunca muestras fotos, nunca respondes nada». Hubo un silencio cortante. Luego Lucía gritó de nuevo. «Yo merezco saber la verdad». Esteban, paralizado al otro lado de la calle, sintió que el corazón se le desplomaba en el pecho. Sus palabras atravesaron la vidriera, el asfalto, el tiempo. Quería correr hacia ella, decirle todo, entregarle el diario, mostrarle la foto, tomarla de la mano y decirle: «No estás sola, nunca lo estuviste, y yo soy el culpable de todo». Pero no podía, aún no. En ese instante, Lucía salió corriendo de la fonda. Lloraba. Cruzó la plaza sin ver a nadie. Chocó con una señora que llevaba flores. El collar se deslizó fuera del escote. El dije golpeó su pecho, colgando. C&R. Camila y Ruiz.
madre y padre. Y ahí estaba ella, llevando sobre el pecho el vínculo que ni siquiera sabía que existía. Esteban se recargó contra la pared de la farmacia, con los ojos ardiendo, la garganta cerrada. La tormenta venía. La podía sentir. En medio de la plaza, una mujer mayor se acercó discretamente a Esteban y le dijo en voz baja, como quien conoce un secreto antiguo: «No eres el único que la está observando. Hay alguien más, y él no quiere que la verdad salga a la luz». Esteban se giró, sorprendido, pero la señora ya había desaparecido entre la multitud. Y entonces, una noticia recorrió el pueblo. Lucía Ramírez, la joven de la fonda El Milagro, había sido invitada a cantar en la feria de San Miguel. El anuncio lo hizo doña Tomasa, directora del grupo cultural local, a través de la radio comunitaria. Y este año tendremos una voz nueva, prometedora, una joya de nuestra tierra. Lucía casi rechazó la invitación. Decía que su voz no era para escenario, que ella solo cantaba porque su madre, o quien fuera esa figura ausente, siempre decía que la música lo curaba todo. Pero su tía insistió: «Camila hubiera querido que cantaras». Siempre quiso que su hija brillara, aunque no entendía del todo lo que eso significaba. Lucía cedió, y esa noche cálida de sábado, entre banderines de colores, puestos de algodones y el olor del copal, ella subió al escenario principal. Para Esteban, oculto entre las sombras de la multitud, el mundo pareció detenerse al verla. La Feria de San Miguel es el corazón palpitante del pueblo, un evento que mezcla fe, comida y música, como una oración colectiva, y esa noche todo parecía más vivo, más cálido, más lleno de presagios. Lucía estaba ahí, vestida con una blusa bordada de flores rojas y amarillas, trenzas cayéndole por la espalda, el collar brillando bajo las luces del escenario. La habían reservado para el cierre de la noche, la revelación del evento, decían. Su voz hechizaba hasta a los más duros, y esa noche era como si el propio destino quisiera que todos la escucharan. Esteban no sabía qué haría. Había pasado días tratando de escribir un discurso, una frase, cualquier cosa que justificara su presencia. Pero ahora, con los pies sobre la tierra batida frente al escenario, rodeado de niños corriendo y madres con rebozos al hombro, era solo un hombre desnudo ante su fracaso. Lucía subió al escenario con paso firme. La banda comenzó con el arreglo de Volver. Cuando ella empezó a cantar, la multitud enmudeció. Su voz no era solo hermosa, era herida y esperanza al mismo tiempo. Un canto que nacía en el pecho y sangraba por la boca. Esteban se deshacía por dentro. Las notas lo atravesaban. Esa era su hija, su carne, su herencia viva. Ya no podía quedarse quieto. Las manos le sudaban. El corazón le retumbaba en los oídos. Se acercó al escenario. Nadie lo notó al principio, pero cuando subió por los escalones laterales, uno de los músicos dejó de tocar. El sonido vaciló. La multitud se volteó. Murmullos comenzaron a surgir. Lucía lo miró, confundida. «Señor, ¿qué hace aquí?», murmuró sin dejar de cantar. Pero Esteban caminó hacia el micrófono. Lo tomó con los dedos temblorosos. La multitud murmuraba. Los celulares se alzaban. La banda guardó silencio. El único sonido que existía era el del viento y las banderitas de papel chocando entre sí. Respiró hondo, cerró los ojos y habló. «Esa joven, esa voz que están escuchando, es hija de una mujer llamada Camila Ruiz». Pausa. «Y también es mi hija». Pausa más larga. «Yo soy su padre». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía quedó inmóvil. El micrófono se le resbaló de las manos. Sus ojos se abrieron confundidos, luego se nublaron y finalmente ardieron de furia. La multitud miraba de uno al otro sin saber si aplaudir o llorar. Lucía bajó del escenario. Esteban fue tras ella. «Lucía, por favor, no me toques», gritó con la voz quebrada. Sus ojos chispeaban. «Tú eres el hombre que ella más temía». Esas palabras lo derrumbaron por dentro. Esteban no respondió. No había respuesta posible para eso. Lucía miró alrededor. Todos la miraban. A ella, a él, al drama que nadie terminaba de entender. Se acercó, su rostro frente al de él, los ojos inundados, la voz, un susurro envenenado. «Si tú eres mi padre, entonces tú la obligaste a huir. Tú hiciste que muriera sola.
Tú fuiste el que nunca vino a buscarme. Y se alejó. Caminó entre la multitud como quien cruza un campo minado. No miró atrás. No vio a Esteban desplomarse, estático, como una escultura agrietada en medio de una plaza. La banda intentó retomar la música, pero nadie escuchaba. Porque todos sabían, esa noche había dejado de ser fiesta. En medio del tumulto, la tía de Lucía, Rosa, apareció desesperada, sujetó a Esteban del brazo y le dijo: «Ella necesita saber la verdad». Camila dejó cartas, muchas, guardadas por años, y una era para Lucía, pero nunca tuve el valor de dársela. Le entregó una pequeña caja de madera con la palabra «perdón» grabada en la tapa. Esteban la sostuvo como si estuviera hecha de vidrio, y supo, nada volvería a ser igual después de abrir esa caja. Esteban pasó los 2 días siguientes encerrado en una de las habitaciones más sencillas de su hotel en la sierra. No quería el lujo de siempre, ni las comodidades que antes lo protegían de la realidad. Quería silencio, dolor, el frío de las paredes sin cuadros. Quería sentir por fin lo que siempre había evitado, la consecuencia de sus elecciones. Sobre la mesita de madera rústica reposaba la caja con la palabra «perdón», tallada con cuidado. Perdón. ¿Fue Camila quien escribió eso con sus propias manos? ¿O fue Rosa, cargando a cuestas un secreto durante una década? Esteban no lo sabía, pero finalmente abrió la tapa. Dentro había varias cartas, amarillentas, dobladas con delicadeza, atadas con una cinta roja deslavada. El aroma era de papel guardado y perfume antiguo. Lavanda, quizás. El mismo que Camila usaba las noches en que le cantaba, antes de las discusiones, antes del control, antes del miedo. Las cartas estaban dirigidas a distintos destinatarios. A Rosa, a mí misma, al hombre que un día amé. Para cuando Lucía tenga edad para entender. Esteban no tuvo fuerzas para empezar por esta última. Tomó la carta escrita para Rosa. Gracias por no hacer preguntas cuando llegué ensangrentada y destruida. Gracias por ayudarme a proteger a mi hija. Si algún día ella pregunta por mí, dile que la amé con todo lo que quedó de mi cuerpo, y que intenté perdonar a su padre, pero no pude olvidar el sonido de las puertas golpeando, ni de las palabras que cortaban. Tuvo que levantarse, ir hasta la ventana, respirar. Era como si Camila hablara con él ahora, no con rencor, sino con una ternura dolorosa. Ella lo temía, pero también lo amaba. Y fue exactamente por eso que huyó. Volvió a la mesa, tomó otra carta. Al hombre que un día amé. Esteban, si estás leyendo esto, quizá hayas encontrado a Lucía. Quizá ella sobrevivió a mí. Hice lo que hice porque vi en tus ojos lo que mi madre veía en los de mi padre. Ese brillo del control, que no es amor, sino miedo disfrazado. Y yo no quería ser otra mujer silenciada por la fuerza de un hombre, pero también te amé. Mucho, demasiado, y es por eso que te dejé. Las manos de Esteban temblaban. Una lágrima cayó, caliente, pesada, y manchó la firma. Camila. Tomó la última carta, escrita con una caligrafía más redonda, casi infantil. En la parte superior solo decía: «Para mi hija, Lucía». Esteban dudó, respiró hondo, y leyó: «Mi amor, si algún día encuentras a tu padre, perdónalo. Es mejor de lo que parece. Me hizo daño, sí, pero también me salvó de muchas maneras. Tiene miedo de sentir, miedo de convertirse en lo que fue su propio padre. Y quizá por eso se volvió en algo que nunca quiso ser. Pero dentro de él hay luz. Tú naciste de esa luz. Y eso basta para darte fuerza cuando todo parezca oscuro». Esteban cerró los ojos, apretando la carta contra el pecho. Camila creía que él podía cambiar, incluso después de todo, incluso habiendo muerto con miedo, con dolor, en la soledad de un parto asistido por una amiga, no por el hombre que alguna vez amó. Aún así, ella tenía esperanza. Él supo entonces lo que debía hacer. No discursos, no promesas, la verdad, entera, cruda, dolorosa. Horas más tarde, Esteban fue hasta el Milagro. El sol ya se había escondido y la calle estaba casi vacía. Rosa, sentada en la escalinata trasera, lo vio acercarse. No dijo nada. «Gracias por haber cuidado de ella», dijo él con voz baja. Ella lo miró con ojos cansados, pero sin rencor. «No la cuidé por ti, la cuidé por ella, por Camila. Lo sé, vas a entregársela. La carta». Esteban asintió.
Llevaba la caja consigo, estaba decidido. Pero lo que no esperaba era lo que vería al doblar la esquina. Lucía estaba sentada en la banqueta, sola, abrazando sus rodillas con los ojos hinchados. Miraba las estrellas, justo como Camila solía hacer cuando necesitaba huir hacia dentro de sí. Se acercó despacio. Ella lo vio. No huyó, pero tampoco sonrió. «Tengo algo que darte», dijo extendiéndole la caja. Lucía la miró. Leyó la palabra «perdón» tallada en la tapa. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Palabras de tu mamá». Lucía sostuvo la caja con ambas manos, como si quemara. La abrió con cuidado. Vio la letra. Tocó los papeles con los dedos temblorosos. Esteban dio un paso atrás respetando el momento. Ella leyó una de las cartas, en silencio, luego otra y otra más. Las lágrimas corrían sin hacer ruido. Finalmente, levantó la mirada hacia él y dijo con la voz quebrada: «¿Por qué ella te perdonaría, si yo ni siquiera puedo hacerlo?» Esteban no respondió. Se arrodilló frente a ella, como un hombre despojado de todo, y susurró: «Porque ella vio en mí lo que ni yo mismo podía ver. Y tú eres todo lo que quedó de los dos. No te pido perdón, Lucía, solo quiero merecerlo. Algún día». Lucía, con los ojos aún húmedos, sacó del bolsillo algo envuelto en un pañuelo viejo. Lo desdobló lentamente y mostró una foto descolorida. Camila, embarazada, con una sonrisa cansada, y a su lado, Esteban, más joven, más liviano, más humano. «Guardé esta foto toda mi vida. Mi tía decía que él me había abandonado, pero, en el fondo, siempre quise creer que solo estaba perdido. El tiempo no lo cura todo, pero a veces ofrece el espacio para comenzar de nuevo». En los días que siguieron a la entrega de la caja, Lucía no buscó a Esteban, no le agradeció, no lloró frente a él, simplemente desapareció en su silencio, pero leyó cada carta, más de una vez. Esteban, por su parte, permaneció en el pueblo. Rentó un pequeño cuarto sobre la antigua librería, sin empleados, sin autos blindados, sin reservaciones en restaurantes de lujo. Por primera vez en años, hacía fila en el mercado. Aprendió a comprar tortillas a mano, a escuchar, a callar. No hubo anuncios, ningún gran acto público de reconciliación, solo gestos. En la plaza principal comenzó una remodelación discreta de la biblioteca abandonada. Restauró los estantes, contrató a una joven bibliotecaria, donó cientos de libros a nombre de Camila. Cuando le preguntaban por qué hacía eso, solo respondía: «Hay historias que merecen ser leídas, incluso las que olvidamos escribir bien». Supo que Lucía pasaba por ahí. A veces la veía de lejos, parada frente a la puerta, observando, pero nunca entraba. Un mes después, decidió ir a la fonda. Lucía atendía 2 mesas al mismo tiempo, el cabello recogido como fuera, el collar C&R colgando en su cuello como siempre, pero ahora, visible, aceptado. Cuando lo vio, no se congeló. Solo asintió con la cabeza, como diciendo: «Siéntate, pero no esperes un abrazo». Y él obedeció. Ella trajo café y un pedazo de pastel de elote. No dijo nada. Él carraspeó: «Yo quería hablar, si me lo permites». «Mientras no pidas perdón», respondió, seca pero sin odio. «No, vine por la verdad». Ella se sentó frente a él. Los ojos estaban atentos, pero no hostiles. Había algo ahí, una grieta en la muralla. Y entonces él comenzó a hablar. Habló de su juventud, del padre alcohólico, de las puertas rotas a golpes, del miedo a repetir todo lo que juró nunca ser, y de cómo, irónicamente, lo fue. No sabía ser amado, Lucía. Cuando Camila llegó creí que el amor era posesión, pero ella no. Ella era libre, y yo no supe qué hacer con eso. Entonces la alejaste. Su voz vaciló. La maté antes de que muriera. Lucía bajó la mirada. Las manos le temblaban, pero no lo interrumpió. Cuando naciste yo ya no estaba, y ahora quiero estar, no como un héroe, solo presente, como pueda, como tú lo permitas. Silencio. Solo el sonido de cubiertos y risas lejanas. Lucía sacó de su bolso un papel arrugado, lo desdobló. Era la foto otra vez. Camila, Esteban, y ese brillo en la mirada que casi nadie sabía descifrar. Soñé con esta foto durante años. Mi tía decía que ese hombre se había ido, que mi mamá no quería que supiera quién era él, pero te mintió.
Ella quería que lo perdonara. Lucía mordió su labio. No lo pediste. Eso ya es un comienzo. Ambos sonrieron. Poco, pero por primera vez, juntos. En las semanas siguientes, Esteban no forzó nada, pero ofreció todo. La acompañó a la escuela de música en León para conocer a los profesores. Consiguió, sin que ella lo supiera, una beca parcial a nombre de Camila Ruiz. Volvía a la fonda, a veces, solo para escuchar a Lucía cantar mientras limpiaba las mesas. Y un día, sin pensar, ella lo llamó papá. Fue cuando él le llevó un libro viejo de partituras y le dijo que había pertenecido a su madre. «Gracias, papá». Se le escapó como una brisa suave. No retiró la palabra. Él no la celebró. Solo se permitió llorar en silencio, más tarde, cuando estuvo solo frente al piano. Esa noche, Lucía entró discretamente en su cuarto, mientras él leía en el sillón. Le entregó un sobre con un pequeño texto escrito a mano. «Esta es mi primera canción. Está incompleta, pero es sobre nosotros. Se llama C&R, como el collar, como la historia que, a pesar de todo, sobrevivió». Y se fue, dejándolo con el papel entre las manos y con un nuevo comienzo entre las líneas. Las mañanas en San Miguel cargan un tipo de luz que parece pedir silencio, como si el mundo aún no quisiera despertar del todo. El cielo, de un azul lechoso, cubría los techos de barro con una delicadeza que solo los ojos atentos saben notar. Y allí, entre callejuelas empedradas y aromas de pan dulce y café tostado, Lucía caminaba con una carpeta de partituras bajo el brazo y una sonrisa discreta en el rostro. Habían pasado ya 6 meses desde aquella noche en que le entregó la canción inacabada. 6 meses desde que el mundo, para ella, comenzó a girar de un modo distinto, más complejo, más completo. Lucía estudiaba música en una escuela tradicional en León. Iba 2 veces por semana y regresaba con ideas, melodías y nombres de compositoras mexicanas que quería redescubrir. Pero nunca dejó la fonda. El milagro seguía siendo su raíz. Entre mesa y mesa aún cantaba, ahora con más intención, con más historia en la voz. Esteban, por su parte, parecía otro hombre. Poco a poco, sin llamar la atención, empezó a formar parte de la vida del pueblo. Reformó las escuelas públicas, sin poner su nombre en placas. Compró instrumentos para el grupo musical de los niños de la plaza. Mandó reparar la torre de la iglesia, donde el campanario no sonaba desde hacía años, siempre en el anonimato, siempre con la sombra de Camila a su lado. Pero el símbolo más poderoso de su transformación vino de un gesto pequeño, un retrato. Dentro de la fonda, justo en la pared principal donde antes colgaba un viejo reloj detenido, ahora había un marco de madera hecho a mano. Dentro, una foto en blanco y negro colorizada. Camila sonriendo con Lucía y Esteban a su lado. Camila en el centro, no como mártir, sino como punto de encuentro. Debajo de la foto, colgado con hilos de cobre, el collar C&R. Y alrededor flores secas, lavanda, margaritas y una ramita de girasol. Cuando los clientes preguntaban, Lucía respondía con orgullo: «Ella es mi madre. Esta es su historia, y esta es la historia que llevo en el pecho». Los sábados comenzó a dar clases de canto a los niños del pueblo. Usaba el antiguo sótano de la biblioteca, ahora transformado en sala de música. Pintaron las paredes con frases de canciones mexicanas y fragmentos de los poemas favoritos de Camila. Esteban asistía a las clases desde el fondo, sentado en silencio, como si una sola palabra pudiera romper el encanto. Y entonces llegó el día del estreno de su primera canción original. La radio local lo anunció con entusiasmo. Hoy a las 18:00, estreno nacional de la canción C&R, de Lucía Ramírez Ruiz, voz de la nueva generación regional. Ella no le dijo nada a Esteban. Quería que escuchara como oyente, como padre, como alguien que tuvo que perderlo todo para por fin entender. Esteban estaba solo en su cuarto del hotel, sentado en el sillón, con el radio encendido y el corazón en suspenso. La locutora habló. Inspirada en una historia de pérdida, encuentro y perdón, esta canción está dedicada a quienes viven con nostalgia, pero también con valentía. Con ustedes, C&R. La canción comenzó suave, con un fondo de guitarra y notas casi susurradas. Te busqué en el viento, en el eco del dolor, pero era solo sombra, hasta que el canto me encontró.
La voz de Lucía era otra ahora, más madura, más herida, más fuerte, y el estribillo llegó como un abrazo. Camila y Ruiz, como tatuajes sin piel, como palabras que nunca dijimos, pero que aún saben volver. Esteban se deshizo en lágrimas. Era como escuchar a Camila hablar a través de ella, como si la hija hubiera descifrado los silencios de su madre y los hubiera convertido en música. Horas después, Lucía llegó a la fonda con un pequeño sobre en las manos. «Es el encarte de la canción», dijo, entregándoselo. En la portada, una acuarela pintada por ella misma, un sol estilizado con trazos infantiles, el mismo dibujo que Camila solía hacer en su diario, símbolo de renacimiento. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó ella. «Lo vi en su diario», respondió él tocando la ilustración con reverencia. «Yo lo veía desde que era niña. No sabía qué significaba, solo que me hacía sentir segura». Ambos sonrieron, esta vez sin dolor. En el reverso del encarte, impreso en letras pequeñas, había una dedicatoria para quien creyó haber sido olvidado, para quien esperó en silencio, para quien amó, a pesar del miedo. Y en la esquina inferior, las iniciales, C.R., pero justo debajo de ellas, escritas a mano por Lucía, una tercera letra, L. Camila, Ruiz, Lucía. La historia ahora estaba completa. La fundación se inauguró un domingo soleado, con olor a pan dulce en el aire y música de cuerdas que venía desde la plaza. Esteban eligió el antiguo hotel colonial, que nunca llegó a comprar, el mismo que por casualidad lo había llevado a El Milagro meses atrás. El edificio fue restaurado con respeto, se conservaron las paredes, se limpiaron los azulejos, se recuperaron los vitrales. Pero el nombre en la entrada era nuevo, Fundación Milagro, un tributo a la coincidencia que no fue coincidencia, a la segunda oportunidad que pocos reciben, al milagro que fue encontrar a Lucía. Los niños del pueblo corrían por el patio con instrumentos de colores en las manos. Talleres de teatro, dibujo, canto y escritura llenaban las aulas. Había un espacio de acogida para jóvenes que crecieron sin madre, sin padre, o con heridas demasiado grandes como para cargar solas. En el salón principal había una exposición permanente, cartas de Camila, las que Lucía permitió compartir, fotos del pueblo y un mural hecho por los niños con la frase «Nadie nace sabiendo amar, pero todos pueden aprender». Lucía caminaba por los pasillos como una mujer completa, aún joven, pero ahora consciente del peso y la fuerza que llevaba dentro. Coordinaba los programas culturales de la fundación con firmeza y suavidad. Cuando alguien la llamaba «Señorita Ramírez», ella corregía sonriendo «Ramírez Ruiz», sin dudarlo. Esteban ahora daba charlas discretas, siempre sentado, siempre con voz baja. Hablaba sobre la masculinidad, sobre cómo amar sin poseer, sobre reconstruirse. No como ejemplo, sino como advertencia viva. Fui lo que más temí. Y hoy solo existo porque aprendí a destruirme para poder nacer de nuevo. Las sillas siempre estaban llenas. Muchos hombres lloraban por primera vez al escuchar esas palabras. En la ceremonia de inauguración, Lucía subió al pequeño escenario de la fundación. Vestía de blanco, con un vestido sencillo y una flor prendida en el cabello. Detrás de ella, una manta escrita por los niños decía «Bienvenidos a lo posible». Ajustó el micrófono. Miró al público. Esteban estaba ahí, en la primera fila, y por primera vez, con los ojos libres de peso. Lucía inspiró. Esta canción es para quienes, como yo, crecieron con preguntas que parecían no tener respuesta, pero también es para quienes tuvieron el valor de volver, de cambiar, de amar mejor. Esta canción es para mi mamá y para mi papá. La música comenzó. Era C.R., ahora con arreglos completos, cuerdas y flautas. Pero había algo nuevo, una última estrofa, que no existía en la versión de la radio. Y si alguna vez me viste llorar, no fue de miedo, fue de herencia. Porque de ti, mamá, aprendí a partir, y de ti, papá, aprendí a volver. Esteban lloró, esta vez sin vergüenza. Al final, el público se puso de pie, aplaudiendo. Lucía bajó del escenario, caminó hacia él y lo abrazó, largo, sin palabras, con la verdad de los gestos. Esa noche, mientras cerraba la fundación con las últimas luces apagándose,
Esteban encontró un sobre su escritorio. Era el borrador de un libro. En la portada, Hija del viento, cartas para quien esperó. Autora, Lucía Camila Ramírez Ruiz. Pasó las páginas emocionado hasta encontrar la dedicatoria. A los hijos que creen haber sido olvidados y a los padres que se perdieron, pero regresaron. Y ahí, en esa frase, entre todas las heridas, Esteban supo, había llegado por fin a casa. A veces perdemos tanto tiempo huyendo del pasado que olvidamos que ahí puede estar la llave de nuestra sanación. Amar exige coraje, pero perdonar exige aún más. No basta con volver, hay que volver distinto. Algunas historias no terminan con un punto final, sino con las reticencias del renacer, y el amor verdadero sobrevive hasta el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, no te detengas aquí. En nuestro canal encontrarás muchas otras historias que inspiran, sanan y te hacen creer una vez más en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete y sigue sintiendo cada palabra con el alma.